Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, en este segmento vamos a hablar de un tema importante para la sociedad dominicana y es el impacto que tiene la inmigración haitiana sobre el salario. El impacto que tiene la inmigración haitiana sobre el nivel de ingreso que recibe la población. Mire, hace unos años yo escribí un paper, lo que se llama un paper, que es un documento de investigación, donde en base a una encuesta que se realizó a haitianos y dominicanos, pues se determinó lo siguiente, que la llegada de la mano de obra haitiana reduce el salario de los dominicanos en áreas donde hay mayor concentración de los haitianos. Por ejemplo, vamos a suponer el área de construcción. En el área de construcción hay actividades que usted tiene desglosadas. Por ejemplo, hay el que pica la piedra. Ese que pica la piedra, que ya cada vez está más tecnificado, ahora es una de estas grandes maquinarias, pero antes el que hacía la zanja o en construcciones pequeñas, el que hace la zanja es pues un trabajador. Ese trabajador generalmente es haitiano. ¿Qué sucede con ese salario? Si usted compara el salario del dominicano y el haitiano, usted ve que son iguales. Usted dice, mira, ves que el salario del dominicano no se ha deprimido porque en realidad, o que no hay discriminación, porque en realidad los salarios son iguales. Yo digo, no, eso significa lo siguiente. Tú lo que estás observando es el salario de equilibrio. Es decir, es el salario que después de la presencia haitiana se determina por esa actividad donde hay una gran cantidad de haitianos. Si no estuvieran esos haitianos, esa actividad tuviera un mayor nivel de salario. Y dice, ¿cómo? Sí, eso se demostró en ese paper. Usted lo puede encontrar. Si usted escribe inmigración haitiana, impacto sobre el mercado laboral en Google, inmigración haitiana, impacto sobre el mercado laboral, Jaime Aristi Escuder, si usted escribe eso, usted puede encontrar el paper. Y si no, me manda un correo electrónico a jaimearisti@gmail.com y yo le mando el paper. O le mando el link para que usted lo baje. Usted lo puede bajar de la Universidad de Alcalá de Henares, que lo publicó como un documento de trabajo de allá. Entonces, usted lo baja, ese paper. Ahí está que definitivamente la entrada de haitianos y su concentración en actividades muy precisas hace que el salario de equilibrio baje. Entonces, ahí hay un impacto. Un impacto del por qué, por ejemplo, vamos a sumar el sector construcción, aumenta el valor agregado de construcción y sin embargo el salario no aumenta. ¿Por qué? Porque la llegada de haitianos deprime el salario y aumenta el retorno del capital. Esa es otra de las conclusiones de ese paper. En la llegada de los haitianos, ¿a quiénes beneficia en la República Dominicana? A los más ricos. A los más ricos. ¿Por qué? Porque son los que lo contratan, deprimen el salario y generan un mayor nivel de beneficio. Y por eso es que, por ejemplo, los constructores dicen, mire, si sacamos a todos los haitianos acá, tenemos que paralizar las obras, porque no vamos a tener trabajadores. No, no es que no van a tener trabajadores, no digan eso, no. Lo que va a suceder es que van a tener que aumentar el salario para atraerse los trabajadores. Y tú me dices, pero entonces vamos a perder dinero o vamos a dejar de ganar dinero. Sí, eso es correcto, eso es correctísimo. Correctísimo. Entonces, lo que me están diciendo es corroborando lo que yo llegué a la conclusión hace varios años. Esto fue un paper del año 2011, que la llegada de inmigrantes haitianos está deprimiendo el salario en el sector construcción. Entonces, si se quiere pues aumentar el salario del dominicano en el sector construcción, hay que sacar a los inmigrantes haitianos. Hay que sacarlo, o por lo menos detener esos flujos continuamente que están llegando. Ese es un elemento que hay que tener. Ahora, otro elemento que se concluyó en ese paper, en esa investigación, es que hay claramente una sustitución. O sea, la mano de obra haitiana que llega a República Dominicana sustituye. ¿Y qué tipo de mano de obra? Sustituye al médico que es altamente capacitado, graduado en la Universidad de Harvard, o sustituye al ingeniero graduado de la Universidad de Illinois, o sustituye al físico. No, a ninguno de esos lo sustituye, no. ¿A quién sustituye? Sustituye a la persona que más se parece al inmigrante haitiano. ¿Y quién es la persona que más se parece al inmigrante haitiano en términos económicos, en términos de capital humano, en términos de capacidad de generación de ingresos? El más pobre. Si usted toma el primer y segundo decil, ¿decil qué son? Decil es cuando usted tiene la totalidad de las personas y lo organiza
desde el más pobre hasta el más rico y lo divide en 10 partes iguales en términos de cantidad de personas, 10%, 10%, 10%. El primer decil es el primer 10%. Si usted toma el primer decil, se va a dar cuenta de que es muy parecido al haitiano que llega. Si toma el segundo decil, es parecido, menos que el primer decil, pero es parecido. O sea que ese primer dos primeros deciles, o lo que se llama, o lo que puede ser ese primer quintil es cuando tú lo divides en 5, ese primer quintil que es el 20%, ese quintil es muy parecido al haitiano. Entonces, si llegan haitianos y ya sabemos que deprime el salario, ¿a quién se le está perjudicando? Al más pobre, al más pobre. Entonces, la entrada haitiana a la República Dominicana reduce el salario. Y miren, aquí no es que uno sea más patriota que Juan Pablo Duarte, no. Aquí no es que uno sea anti-haitiano, no. Aquí lo único que estamos dando es data, información y análisis de esa información. Punto. Es así. Entonces, hay una sustitución y la sustitución es a la mano de obra de menores ingresos. De tal forma que la inmigración haitiana perjudica a los más pobres y beneficia a los más ricos. Beneficia a los más ricos por el hecho de que al disminuir los ingresos de los más pobres hace que el valor agregado de los más ricos aumente, como ya le puse el caso del sector construcción. Entonces, eso se demostró en ese paper. Ahora, la semana que viene, y ya lo comentaré entonces para el próximo, yo voy a presentar otro paper que lo voy a presentar en una conferencia que está organizando el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, el CUEPS. Específicamente, la doctora Ramonina Brea me pidió que le escribiera una investigación basada en lo que es la Encuesta Nacional de Inmigrantes de la UNFPA. Y yo lo que hice fue tomar esa data junto con, y ahí tomé la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, la parte micro. Le agradezco al Banco Central que haya puesto a disposición esa estadística, la parte micro, porque es el Banco Central que elabora esa Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, y con esas dos bases de datos realizo entonces otro estudio muchísimo más amplio que el que hice en el año 2011, porque en el año 2011 lo hice con una encuesta de algo más de 400 personas. Ahora estamos hablando de más de 20,000, 25,000, 30,000 personas, todos juntos, analizándosele lo que es pues, su generación de ingresos, los determinantes de su ingreso, y hay conclusiones muy interesantes del impacto de la presencia haitiana en la República Dominicana. Y esa presencia, ustedes lo verán la semana que viene cuando yo le traiga cuadros, cuando yo le traiga gráficas, obviamente que hay que tomarla muy en cuenta. O sea, República Dominicana tiene que tomar en cuenta ya lo que es el impacto de la inmigración haitiana. Y no solamente esto, que hay que tomar en cuenta el componente dinámico. En el año 2011, cuando yo hice los primeros modelos, hice modelos estáticos donde no podía ver los cambios, las transiciones. Ahora tengo modelos que me permiten a mí ver cómo el haitiano, por ejemplo, entra y podemos identificar dos fases. Por ejemplo, el haitiano que llega, inicialmente llega sin conocer el idioma y por lo general llega sin papeles. Ese haitiano que llega sin conocer el idioma y llega sin papeles entra en una actividad productiva, en unas condiciones diferentes al haitiano que luego aprende a hablar el idioma castellano y además consigue papeles. Esos dos haitianos son diferentes. Es lo que se llama, ya no son homogéneos. Esos dos haitianos tienen un impacto diferente sobre el mercado laboral. Y de eso les voy a hablar en el próximo segmento.